Tu palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépalo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Liberarnos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que es el Señor nuestro Dios, nos ilumine. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria y la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tu fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera:
estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron, embarcaron, por aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados. No distaban de tierra más de 100 metros. De pronto, como saltaron a tierra, vieron una brasa y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A usted no le ha pasado de cuando usted empieza a hacer cosas nuevas, trae retos nuevos? Es decir, que cada vez que nosotros tenemos un plan nuevo en la vida, hay retos nuevos. Vamos a hacer un ejemplo de la vida, ¿no? Un soltero, pues, es soltero, pero fíjate que uno de la niñez a la adolescencia es un reto, uno hace cambios. Y ahí uno a veces tiene que adaptarse uno, y no solamente uno, los papás y todo lo que te rodean, porque la adolescencia es diferente a cada uno. Luego llegas a la juventud, después de ahí de la adolescencia más adelante, y vas a tener que tomar decisiones. ¿Vas a estudiar o no vas a estudiar? ¿O vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y eso, dependiendo de cada persona, va a tener que tener algunos retos. Porque estudiar no viene solo. Hay que estudiar, hay que pasar noches leyendo. Como decían por allá, una vez me dieron quemar pestañas. Eso hay que hacerlo. Y o vas a trabajar, tenés que buscar la manera de quedar bien, un horario. Luego entonces viene la edad tuya cuando decides casarte. Todo se ve muy bonito por los libros, ¿no? Yo no sé quién ha leído Blancanieves y quién ha leído la Cenicienta. Se ve muy bonito en libros, pero es un reto. Ya cuando uno empieza a hacer unos cambios, es un reto, porque casarse, además está el signo del amor, también está el signo de la responsabilidad, el signo de la entrega. Hay tantas cosas que uno no estaba acostumbrado. Luego entonces, bueno, y eso vamos por el matrimonio. Si eres sacerdote seminarista es la misma, ¿no? Son retos que te vienen, y cuando dan una parroquia, otros retos que te van a dar. Es decir, que la vida en sí sola tiene retos. Tiene retos. Bueno, vamos a hablar ahora por qué yo digo esto. En el Evangelio de hoy tenemos que Jesús aparece, según el Evangelio que leímos, dice acá, la tercera vez que se le aparecía Jesús a ellos. La tercera vez. ¿Qué trae como consecuencia estas apariciones? Uno dice, está vivo, está vivo, y está vivo. Perfecto, sí. Y ya no es aquel hombre que pensamos nosotros que murió brutalmente, que realmente le hicieron de todo a él, que murió de una forma que yo creo que fue la peor forma de un malhechor. Es decir, que le hicieron para degradarlo a él y degradar a cualquier hombre que lo siguiera, porque esa fue la idea. La idea de matar a Jesús, como lo mataron, es para que los demás aprendieran que con Roma, o mejor dicho, con los sacerdotes no se juega. ¿Qué pasa? Ellos, después de la muerte de Jesús, pues se dispersan,
uno se ahorca, el otro lo niega. Pero ahora vemos a ellos, si seguimos la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, que es la cual yo te invito a que la leas, nos damos cuenta que viene algo que no se esperaba. Aunque ya lo habían escuchado, que iba a resucitar, pero no lo entendían. Ahora tuvo que orar Jesús por ellos, y eso lo escuchamos ayer, para que entendieran las Escrituras. Entendieran las Escrituras, no el miedo, porque el miedo todavía sigue ahí, estaban todavía encerrados, pero que entendieran por qué había resucitado, por dónde en la Biblia dice que venía el Mesías. Todo eso tienen que entenderlo ellos para que pudieran hablar de ello. Como Pedro habló hoy en la primera lectura. ¿Y dónde saca Pedro tanta elocuencia si no estudió, si lo que era un pescador? Ahí viene la sabiduría de Dios. Bueno, lo que vengo con esto es que a medida que va apareciendo Jesús, ellos vienen nuevos retos. Y los retos eran que hasta la vida la podían perder. Pero lo importante de esto es que al ver a Jesús resucitado, ya ellos no le tenían miedo a la muerte, que es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando uno cree en una cosa, pues ni que te digan como te la digan, yo sé que ese es el camino, ¿no? Esos son los retos que ellos tuvieron. Y los retos continúan porque la iglesia no se queda solamente con ellos. Si lees tú Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que hay el primer concilio de Jerusalén que traen preguntas que vamos a hacer con la circuncisión, porque no sabían qué iban a hacer con eso. Habían cristianos judíos, cristianos paganos, gentiles, y no sabían. Y la iglesia sigue en retos, y esos retos a veces van en contra de lo que se escucha en la calle. Y es por eso que nos metemos en lío a veces, y no solamente que la iglesia es humana y divina, que es decir, que hay personas que estamos dentro de la iglesia que no somos perfectos. ¿Qué aprendizaje puedes tomar tú hoy cuando ves en la primera lectura que apresaron a los apóstoles, los llamaron a testificar y que cómo hablaban ellos de esa manera? Más que todas las personas que estaban allí eran los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Sí? Te das cuenta de eso y te das cuenta también en el Evangelio donde ellos empiezan a reunirse con Jesús después de la resurrección, en lo cual al principio no lo reconocen, que eso para mí siempre ha sido el dilema, porque para ver a Dios tenemos que estar en estado de gracia. Si no hay estado de gracia, nosotros no veremos a Dios en esta vida. ¿Qué aprendimos hoy? Una de ellas es que tenemos que entender que los retos te van a venir, y más que todo, si tú decides hacer un camino de amor hacia Dios. Para terminar, yo quiero hablar de alguien de hace años, y creo que ya el padrecito está muerto porque era mucho mayor que yo cuando escuché esta historia. Esta era una familia que tenían 3 hijos. Uno era un varón, las 2 eran mujeres. Pero los papás eran unas personas, papá y mamá eran unas personas muy devotas, muy llegadas a la iglesia. Y el papá era médico, era doctor en medicina. Y lo interesante de este muchacho empezó a llamarlo el Señor al sacerdocio. Se entendía un llamado al sacerdocio, y él, no solamente eso, aprendió de sus padres, estar involucrado en la iglesia, y también tenía llamado, porque hay que decir que Dios llama, ¿no? Pues el muchacho quería ser sacerdote, pero su papá tenía una ilusión de que su hijo fuera médico como era. Sí, la ilusión del papá era que su hijo fuera doctor. Eso es lo que quería. Y eso lo había hablado mucho tiempo con él, hijo, yo quiero que usted siga como médico. Y era un médico que quizás en aquel tiempo era un doctor reconocido y quería que siguiera la dinastía con su hijo. Y el hijo le dijo, papá, yo quisiera ser sacerdote. Fíjense que lo más interesante que son familias católicas, cristianas, muy allegadas a la iglesia, pero no podían ver un hijo sacerdote. Bueno, lo interesante de esta historia es que el muchacho, él viene y estudió medicina, como dijo el papá. Fíjense que lo hermoso de la crianza de estos chicos, no sé cómo eran las muchachas, pero él era así. Y estudió, pero a medida que va pasando el tiempo estudiando medicina, él también estaba estudiando teología. Es decir, que tenía también la chance de conocer a sacerdotes, de hablar, y quizás muchos le comentarían, hijo, salte de la casa, pero no podía, porque decía él que el amor era muy grande por sus padres y él no podía irse de la casa. Bueno, lo que pasa con esto es que
para hacer la historia corta, se gradúa un muchacho de médico. Se gradúa con honores, muchacho bien, buen estudiante, y le dan su diploma. Y el papá y la mamá le compra el anillo de graduación. Eso no sé si todavía se usa, se usaba antes. Cuando recibe el diploma y el anillo, va el mismo día de la graduación, va que su papá y le dice: pa, gracias por todo. Aquí le entrego su diploma y su anillo. Yo quiero ser sacerdote, padre. Mire, es una historia que yo la escuché estando pequeño y me llamó la atención, pero ahora ya mayor, la interesa de este padre que ya murió, yo creo que ya murió, pero la interesa de este padre, cómo estaba resuelto al llamado de Dios. Y eso me hizo acordar por los discípulos, por los apóstoles Pedro y Juan que los encarcelaron. Bueno, sigamos adelante con esta misa y te invito en este día que tomes resoluciones llenas de amor hacia Dios, especialmente buscando la santidad, que todos tenemos que buscarla, y ir al cielo, pues, porque yo creo que aquí no nos vamos a quedar ninguno. Como en una parte de México, en Guanajuato, hay muchas momias, yo no creo que ninguno vamos a ir para allá. Bueno, sigamos entonces con mucha fe, mucha alegría, especialmente que nos entreguemos todos a la voluntad de un Dios que nos ama. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.